Entre comillas. El podcast de Coma Ediciones. Esto es Entre comillas. Hola a todos, bienvenidos a nuestra quinta edición del podcast Entre comillas. En esta ocasión estaremos platicando sobre edición independiente y autopublicación. Y bueno, tenemos aquí a nuestros dos invitados estrellas. Desde León, Guanajuato y Guadalajara tenemos a Paco y Adrián. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué honor. También muy contento por participar con los amigos de Coma. Entonces, adelante. Pues primero que nada quería como platicarles un poquito de nuestros invitados. Francisco López Ibarra es licenciado en Letras Hispánicas y bueno, entre sus múltiples trabajos ha hecho coordinación en edición de estilo, es corrector freelancer y conductor de No Cool Enough, Not Cool Enough, o es No Cool Enough, No, Kulenov. No, No Cool Enough, el podcast. Y autor de Este no es un Mustang y Perro perdido, precedido por Tiranosaurio Rey. Ha publicado en diferentes medios digitales y nos va a estar platicando un poquito de su experiencia. También tenemos de invitado a Adrián Martínez, autor de Le vendí mi alma al demonio del copyright y corrector, diseñador y maquetador en Sindicato Sentimental. ¿Por qué traerlos a ustedes a esta charla específicamente? Además de que estuvimos colaborando recientemente en la fiesta del libro y la rosa con Sindicato Sentimental, el proyecto de Adrián Martínez, también dentro de la charla se ha dado la ocasión de compartir nuestras inquietudes respecto a la publicación independiente y la autopublicación con Francisco, ¿no? Con Paco. Entonces, bueno, quería hacerles algunas preguntas individuales y luego podemos platicar los tres un poquito de nuestras experiencias. ¿Cómo lo ven? Súper cool. Listos, creo. ¿Listos? Sí. Bueno, a Paco, te quería preguntar acerca de cómo ha sido tu trayectoria, cómo ha sido estudiar letras hispánicas, convertirte en un editor. También quería saber cómo ha sido tu acercamiento a la publicación y la autopublicación. Porque si bien pues nosotros entramos a estudiar letras, no sé, con pretensiones ya sea de escribir o de entrar a la docencia, pues en el camino nos vamos dando cuenta de que el medio editorial pues puede ser hostil y que hay otras formas, ¿no? O sea, que la colectividad siempre ayuda, pero bueno, para llegar a todas estas respuestas supongo que hay un proceso y querría que me contaras un poquito al respecto. Ok, gracias, Sofía. Bueno, yo estudié letras hispánicas porque me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir desde los 12 años, pero yo no entré a letras como para, pues, volverme escritor, ¿no? Que si bien pues tomas mucho de la historia de la literatura y de la teoría y crítica literaria como para poder aplicarlo, o sea, haces como ingeniería inversa, ¿no? Para ver qué puedes aplicar en tus propios textos. Yo la verdad es que entré a letras porque yo quería hacer libros bonitos, o sea, libros que a mí me gustaran, porque para empezar, pues yo cuando tuve acceso a los libros, tuve acceso a libros baratos, ¿no? Entonces no eran libros como muy bonitos que digamos, porque apostaban más pues por la accesibilidad. Y si tuve libros caros, pues fue porque me los robé en la fil, ¿no? Pero no porque los pudiera comprar siquiera. Entonces yo decía, es que igual quisiera, o sea, quisiera hacer libros bonitos. Me aventé toda la carrera, estuve como profe un rato, ya después entré a lo del marketing y al mundo Godín. Y se me dio la oportunidad en un trabajo de ser asistente editorial y ahí empecé a moverle el InDesign y todo eso, pura talacha, ¿no? No era como libros de autor ni nada.
Y ya después entré al trabajo donde estoy ahorita, que entré como editor digital y corrector de estilo, pero creo que es una chamba totalmente distinta a hacer libros. Fue hasta hace un año más o menos que me empezaron a caer chambas como freelance para hacer libros para Amazon, que ya por fin estaba más cerca como de mi sueño, ¿no? Y pues es eso, es así como me he ido acercando a todo este rollo de la edición. También durante la segunda mitad de la universidad y hasta muy entrada el 2019 tuve una revista literaria con mis amigos de la uni, que era la legendaria Imen. Tuvo como doce números, 5 fueron en físico, perdón, editados por la editorial de la ODG, y otros 7 números, si no me equivoco, que fueron digitales. Y ahí también me involucré mucho con la labor de la edición, no del lado del diseño editorial, pero sí del lado de la curaduría y de la corrección de estilo, porque pues cuando lanzas convocatoria y ya tiene un poquito más de pegue tu proyecto, pues te llegan un buen de textos y entonces tienes que encontrar la manera de cómo rechazar unos o cómo darte cuenta si van con la temática de la convocatoria o si van con la línea editorial que tú estás llevando. Porque yo creo que ahorita vamos a hablar otra vez de eso, ya lo hablamos Adrián y yo en un podcast reciente, pero de cómo el editor pues se vuelve invisible, ¿no? Y su trabajo es como facilitar la lectura y no tanto como que mostrar su huella. Pero aún así, pues en la curaduría que hacemos de los textos queda ahí un poquito de nosotros, ¿no? De nuestra labor de edición y de selección. No sé si por ahí como responda la pregunta. Sí, también, bueno, tengo por aquí en mis manos un librito de bolsillo llamado eh, Perro perdido precedido por Tiranosaurio Rey. No sé si nos quisieras contar si tú te involucraste en los procesos de este librito, cómo han sido tus publicaciones de tu obra, cómo ha sido el acercamiento también a la edición siendo autor. Pues principalmente, bueno, tengo mi libro que salió en el 2017 con Editorial Montea, me lo editó aquí presente Adrián Martínez. Pero pues creo que no, creo que hubiera podido involucrarme un poquito más, teniendo el tiempo y la distancia adecuados. Y también es algo que me gustaría hacer yo, si después edito como autores, como tener como más tiempo para estar como con ellos y así. Pero fue una experiencia bastante agradable. Siempre es muy bonito ver ya tus textos impresos y físicos y decir, ya ahora sí ya no les voy a mover. Es muy bonito que te den un feedback. Yo me acuerdo que Adrián contaba luego que había sido muy difícil corregir mi libro porque estaba muy cochino. O sea, ahorita ya soy coordinador de corrección de estilo, pero en esos tiempos ni siquiera tenía Word, tenía como el que es de Las fuente notas. abierta, el Opel no sé qué, que era el Sí. piratón, y no tenía corrector, entonces muchos dedazos y muchas cosas así se fueron. Y acá ya con El Perro Perdido, son 2 cuentos que ya tenía trabajando de mucho tiempo. Ese manuscrito lo mandé como en 2019, pero se cruzó la pandemia y no salió hasta el año pasado. Hago pequeño comercial, yo creo que pronto voy a presentarlo ahí aquí en Guadalajara. En un mes más o menos ya encargué. Vienen de Chihuahua. Estos fueron editados por Sangre Ediciones a cargo de Luis Rangel principalmente. Y bueno, con él nada más me dio como algunas anotaciones y me acuerdo que le pedí que quitara la dedicatoria porque iba para una exnovia y ahorita yo ya tenía una novia. No, hombre, esas cosas de cuidado, no dediquen, o si sí, pues tengan mucho cuidado. Pero, fíjate que no es queja, pero yo creo que luego de repente sí hace falta como acercarse más al autor, pero también no sé qué tanto sea como cuestión de editar poesía y de editar narrativa y de editar ensayo, que es algo que también hablaba con Adrián el fin de semana pasado, que grabamos el podcast, puente pasado. Este, entonces, pues mi acercamiento desde autor, siempre he sentido que como que me hace falta más atención, a lo mejor es eso, ¿no? Así como que quisiera que hubiera más feedback y que hubiera como un involucramiento
más hacia adentro, no solamente como una corrección de estilo, sino también como meterte un poquito en el contenido y así. Pero creo que depende mucho del tipo de texto que se está editando. Claro. Y también como que dentro de la misma publicación independiente o en la autopublicación, pues sacamos las herramientas existentes, se hacen muchas cosas sin los recursos económicos necesarios o sin el tiempo necesario porque se está chambeando en otra cosa. Y entonces parece que nos tenemos que volver como hombres o mujeres orquesta, ¿no? Saber un poquito de todo para estar cuidando todos los detalles. Pero bueno, siempre podemos compartir los recursos, irnos volviendo un poquito más truchas en estas cosas de revisión o hasta para podernos editar mejor, ¿no? Aunque bueno, idealmente uno no tendría que hacer todas las labores en conjunto, sino poder disgregarlas y tener alguna persona que sea excelente en esta cosa y a otra persona que sea excelente en esta cosa, ¿no? O sea, creo que eso tiene que ver con hacer un buen equipo editorial, ¿no? O bueno, también está el otro camino, que es un camino artesanal y lento de hacer publicaciones que hasta que estén listas, tome el tiempo que tome, podamos mostrar al mundo, ¿no? Que también quiero platicar ahorita un poquito de eso con Adrián. Bueno, yo sé que ustedes dos han estado colaborando en el pasado, que empezaron su proyecto un poco paralelo y quería preguntarte a ti, Adrián, ¿cómo ha sido tu trayectoria editorial? ¿Cómo surge Sindicato Sentimental? Y si nos pudieras contar un poquito de los géneros que han publicado eh, y quizá de su último lanzamiento. Sí, bueno, creo que al final uno termina en muchos casos siendo editor como por accidente. Yo estaba estudiando Cultura y Arte, que es básicamente gestión cultural en la Universidad de Guanajuato, y dentro de la carrera sí teníamos algunas materias enfocadas a diseño editorial, a edición de estilo, crítica del arte, crítica de la literatura, etcétera. Y por ese lado sí me fui formando un poco, o sea, me dieron algunas bases, pero yo no pensaba ser editor, ¿no? Hasta casi terminando la carrera, mmm, algunos compañeros decidieron empezar un proyecto de editorial, que al final fue Editorial Montea, y me invitaron a integrarme como editor, porque era el único que tenía un poquito de experiencia en ese sentido, aunque yo lo que me interesaba era escribir, ¿no? Y en ese momento escribía como narrativa y estaba publicando un poco de ensayo, de cuento en revistas de la universidad, pero al final por diversas circunstancias, entramos a esta aventura editorial y comenzamos haciendo libros para la universidad, o sea, casi, casi como recuperando lo que habíamos gastado toda la universidad de inscripciones y así en pagos de libros de la misma universidad, y así nos fuimos formando, ¿no? Y luego yo participo en una categoría de poesía en el Encuentro Jesús Gardea, allá en Chihuahua, y por allá es donde tengo la fortuna de conocer a Paco, a Martín García López, a varias personitas más que finalmente me siguieron arrastrando al mundo, a la escena de la poesía mexicana. Y de ahí surgió la primera colección de poesía que publicamos en ese entonces. Desde entonces me he vuelto prácticamente un editor de poesía y durante 7 años estuve trabajando ahí en Montea, algunos años muy rudos de publicar 25 o 30 títulos por año. Fue creciendo mucho el volumen de trabajo, pero también fue decreciendo el tiempo que tenía disponible para ello, ¿no? Entonces, ya en la pandemia, por ahí decidimos, yo y Mauro, separar esos caminos y empieza Sindicato Segmental, no empezó con ese nombre, no tenía nombre, yo quería hacer una antología en ese momento nada más, era lo único que tenía como en mente, pero al final empezaron a caerme proyectos, ¿no?
empezaron a caerme manuscritos como de Rubén Cantor, de Sayuri Sánchez, de Andrés Paniagua, que al final son grandes amigos y personas a las que valoro muchísimo su trabajo, y se integraron como los 3 primeros libros de Sindicato Sentimental. Y al final, lo que yo quería con Sindicato era poder salirme de todo este rollo corporativo que ya era Montea, que ya era una empresa un poquito grande, con trayectoria, o sea, con un volumen de trabajo importante, y quitarme toda esta estructura de encima y poder simplemente dedicarme a hacer los libros que yo quisiera editar, y darle el tiempo a cada uno como debía de dárselo, ¿no? Justamente lo que mencionabas, como un poquito más artesanal, no porque el proceso del libro sea artesanal en sí, aunque estén incluidos en todos los procesos, pero precisamente eso, o sea, disfrutar cada uno y darle el tiempo a cada uno y darle el tiempo a cada autor, para también ir moviendo su libro, ¿no? En librerías independientes, en ferias del libro, en eventos por aquí, por allá, en el centro del país y en el Bajío, en el norte. Entonces, es lo que hemos estado moviendo, y creo que en la realidad, o sea, el sindicato es un sindicato punk, o sea, es un sindicato anarcosentimentalista punk, así lo diría también Andrés, que es alguien con el que me encanta trabajar, porque ni siquiera hablamos así como que diario y tenemos juntas de trabajo así como todo el tiempo, pero fluye muy bien en la chamba, nos entendemos súper bien en lo que queremos en publicar en poesía, en narrativa. No hemos publicado tanto, pero creo que es un poco más difícil encontrar narrativa que nos interese, a comparación de poesía. A mí me encantaría estar editando también ensayo, como editar en un momento en Montea, editar algo de literatura de viaje. Entonces, por ahí va el camino. Apenas llevamos 8 títulos. Este año vamos a estar publicando otros 4 más. Y entonces ya también se va incrementando un poquito el flujo de trabajo, pero todo a su tiempo, ¿no? Claro. Ok, entonces, en el equipo de Sindicato Sentimental, si entiendo bien, tú colaboras junto con otro par de personas nada más, ¿o cómo se divide en el trabajo? Con Andrés, yo hago más la parte de producción y diseño, y Andrés se encarga más de la distribución, del aspecto financiero, contable, algo que jamás se lo achacarías a alguien como Andrés, pero es muy bueno en eso, y digo, yo acá tengo los medios digamos, de producción para sacar los libros, y así es como nos vamos distribuyendo un poco, ¿no? También porque la mayoría de las librerías en las que estamos, pues están en la Ciudad de México, y él vive allá. Entonces también eso nos ha ayudado como estar en estos 2 sitios, en el Bajío y pues en la capital del país. Claro, ya se distribuyen el trabajo y llegan a otros rincones, ¿no? Otra cosa que quería preguntarles yo es acerca del panorama de la edición independiente en México. Bueno, sí, cómo lo ven a rasgos generales, pero también desde su experiencia, ¿no? O sea, eh, Adrián, tú que has tenido la experiencia también de estar en una editorial mediana, de transicionar a un ritmo más tranquilo, pero que también estás viendo que se van a acelerar un poco tus procesos. Y pues tú también, Paco, que has estado desde el inicio con Montea, que has acompañado procesos tanto propios como ajenos, y que también pues se han confrontado con las mismas problemáticas de iniciar algo así, ¿no? Pues creo que veo un panorama mucho más diverso que hace 5 o 6 años. Han surgido proyectos muy interesantes, o sea, como Antílope, Gris Tormenta, Palíndroma, por mencionar algunos, nada más, ¿no? Pero ha surgido una cantidad de sellos importante. Me parece que están haciendo cosas súper interesantes, y que sobre todo están colaborando mucho más que como yo recuerdo que sucedía hace
7, 8 años, o sea, un poquito más atrás, ¿no? Que había como otras iniciativas de asociación en cuestión de editoriales independientes, que al final siempre había dramas y había como peleas y cosillas ahí medias raras. Y creo que eso ya no se está viendo mucho, ¿no? O sea, no se ve eso, sino se ve como una camaradería más real, eh, y una colaboración más directa entre los sellos editoriales, y se ve en que realizan encuentros para editores entre ellos en Querétaro, en Ciudad de México, en Jalapa, en Guadalajara. O sea, creo que eso es algo nuevo para nosotros en esta generación en México, y quizás es algo que hemos aprendido bastante de países sudamericanos, ¿no? O sea, cosas que ya veíamos que sí sucedían con bastante tiempo en Chile, en Argentina, donde las editoriales independientes como que tienen un poco más de hermandad, por así decirlo. Eh, Creo que es algo de lo que yo he notado y que la verdad da muchísimo más gusto estar editando libros en un ambiente así a escala nacional que antes, ¿no? Y ya no hablamos ni siquiera de las editoriales, pues que ya no son ni siquiera ni medianas, ¿no? O sea, como Almaría, Sexto Piso, que están como en un escalón más allá, a pesar de que convivimos con ellas y también hay una buena relación, pero este ecosistema de editoriales más nuevas que tienen 3, 4 años, 5 años por mucho, creo que está prometiendo muchísimo. Y veo también muchísimos sellos un poco más como fancineros, si quieres, o más como de plaquet. Por ejemplo, lo he estado viendo estas últimas veces que he estado yendo a Guadalajara, lo he estado viendo en Guanajuato, en León, en Querétaro, en San Luis. eh, y también creo que la verdad es bastante prometedor saber qué va a suceder con esos editores todavía muy jóvenes y que están encontrando como su camino a través de estas publicaciones mucho más caseras, ¿no? Y que es algo también que de repente como yo sentí que desapareció en algún momento de la década pasada, como hacia finales de la década pasada, y está resurgiendo, ¿no? Y siento que son muchos ciclos, por ahí se ve Argos, perdón, no lo pude evitar. Este, pero creo que son ciclos, o sea, son como oleadas siempre en el mundo editorial, y estamos apenas llegando quizás a la cúspide de una nueva oleada en el aspecto editorial independiente en México, o al menos yo así lo siento, ¿no? Y espero que eso se mantenga todavía más y siga creciendo y creciendo y creciendo un buen tiempo, ¿no? Creo que tenemos todas las condiciones como para poder hacer eso. Creo que tenemos que tejer todavía más espacios de colaboración y más redes para sostener nuestra distribución, para compartir autores, para compartir proyectos, para coeditar no solamente entre nosotros, sino con los países de habla hispana en Sudamérica, ¿no? Eh, Creo que hay muchas cosas por hacer todavía, pero es un tiempo definitivamente emocionante para ser un editor independiente. Claro, y también es cierto que aunque hay propuestas que son distintas, que son como tú dices, más fancineras o propuestas medianas o propuestas más grandes con las que convivimos, como puede ser Almadía, por ejemplo, em, inclusive la tirada no es necesariamente alcanzar un éxito, ¿no? En cuanto a número de tirajes, qué tantos stands tienes en una feria o no sé. Creo que también como una dinámica que es muy interesante de ver y que puede ser hasta anticapitalista, es sostener proyectos en la medida o que el equipo pueda, ¿no? O sea, en la medida que el equipo pueda seguir haciendo libros con los que se sienta satisfecho, ¿no? Sí, o sea, yo ya no veo esa como gran ambición que a lo mejor existía en algunos sellos del pasado por decir, sí, voy a crecer y voy a ser la editorial independiente que domine. O sea, como esas pretensiones ya yo no las estoy observando, al menos
en estas editoriales independientes de esta ola, ¿no? Claro, y eso es lo que da paso también a esto que dices, ¿no? A esta colaboración, a esta camaradería y a esta posibilidad de compartir el conocimiento y participar a la par de otras personas, sabiendo que no es eso, ¿no? Que no es una competencia, Exacto. sino como una labor de difusión. ¿Tú qué opinas, Pago? Cuéntanos, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Pues sí, lo que he visto es que la bandita que está haciendo como sus editoriales independientes, que muchas veces es una editorial de una o dos personas, y a uno ahí pues uno se avienta toda la chambita, es que está buscando eso, ¿no? Está buscando como hacer libros que a uno le gusten, hablábamos por ahí del editar por capricho y creo que sí, y también pues difundir, ¿no? O sea, difundir textos que a nosotros nos parece que tienen que leerlos, que alguien tiene que leerlos y creo que por ahí va la tirada de muchas de estas editoriales. Creo que se tiene mucho que aprender entre todos. El trabajo editorial, ya sea editorial o ya sea también el diseño editorial en sí, parece ser como todos los oficios de repente como que muy cerrado, ¿no? Lo hablaba mucho con una amiga de la vida y del trabajo, Mónica Milad. Ella estuvo trabajando para una editorial grande y pues en esa editorial grande sí eran muy celosos con el conocimiento y con las herramientas y con todo, ¿no? Porque pensaban que no sé qué piensen las personas que no quieren compartir el conocimiento, a lo mejor que se van a quedar sin chamba, que alguien más se las va a robar, pero pues lo que me ha dicho ella es como que no, pues yo la neta te comparto todo lo que sepa e incluso pues nos compartió aquí también a Sofía una guía de diagramación bastante práctica, porque dice ella que pues ella lo que quiere es que salgan libros bonitos, ¿no? En muchos aspectos y luego de repente son como muchas cosas que se mantienen en el oficio y que se van como pasando como en los oficios medievales, ¿no? Como del maestro de obras a alguien más y tienes que ser un iniciado de cierta editorial para poder como conocer estas cosas. Y es algo que también dice mucho Jorge de Buen, que es una eminencia en la edición y en el diseño editorial, que él tiene un manual de diseño editorial que me parece increíble, especialmente para las personas que se van acercando a la edición y a la producción de libros y al diseño editorial. Y él justamente dice eso, ¿no? O sea, casi no hay como manuales, tiene mucho ese texto, pero casi no hay manuales, casi no hay como cosas que te digan muy específico, o sea, porque hay cierto algoritmo con el cual no se te van a hacer ríos, ¿no? O calles, o ciertas medidas para que tu hoja tenga la medida áurea, ¿no? Cosas así, que son muy técnicas y que muchas veces en un curso en internet no te las van a decir o en un video de YouTube, porque son muchas cosas que de repente como que se aprenden por la experiencia. Y creo que algo muy chido, ya para redondear esto que estábamos hablando de esta nueva ola de editoriales independientes, es que es algo que podemos hacer entre todas y entre todes, que es compartir esas experiencias, ¿no? De repente, Adrián pues tiene un buen de tiempo diagramando, ¿no? O tiene un buen de tiempo haciendo una gestión cultural y quizá puede que yo tenga tiempo con corrección de estilo o que Sofía tenga tiempo con un trabajo de curaduría, componiendo un ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno pues está topándose como con sus experiencias personales, con sus experiencias laborales, con sus lecturas, con sus autores y con su trabajo y creo que esta onda de estarlo compartiendo y de tener como una camaradería más que una competencia, hace que crezcan más. O sea, porque si bien podríamos pensar que a lo mejor el competir nos puede hacer como que crezca nuestra editorial porque estamos como queriendo ser mejor, la neta creo que al final de cuentas uno mejora más cuando está entre compitas contándose los secretos del diseño editorial y no acá como que a solas editando para hacer como una mamada de libro, ¿no? Perdón por las palabras, Claro, pero es una gran cosa del libro, ¿no? sí. Entonces, pues eso es lo que opino desde este lado. Sí, ¿no? Y platicábamos también con Santiago de Gambito de Papel y él no quitaba el dedo del renglón de una cosa que para él era muy importante, que era como socializar los criterios. O sea, si estás compitiendo,
¿Cómo va a haber un momento en el que puedas hablar con otras personas que están en otros proyectos de qué criterios se eligen, ¿no? Porque si bien nosotros podemos decir como, a partir de la experiencia o de lo de nuestra trayectoria, como, estos son los criterios que nosotros pensamos que son estéticos, no ha habido un momento de socializar el por qué, ¿no? O sea, hay que platicar también por qué llegamos a estas soluciones, por qué hacemos esto de esta forma y no de otra. Y que también se abra discusión, o sea, como en el pasado también, no sé, pienso como entre vanguardias poéticas, tenían discusiones estilísticas o tenían como espacios de charlas donde podían, un poco exponer su visión de qué piensan que es la literatura. Así también en la edición puede ser, como un espacio donde se pueda empezar a hablar de los porqués de llegar a ciertas soluciones o no lo sé, un poquito más reflexivo, ¿no? También, bueno, algo que me parece importante es que les podamos comentar a las personas que nos escuchan, dónde podemos encontrar libros de Sindicato Sentimental, libros de tu autoría, Paco, y también dónde pueden escuchar tu podcast. De Sindicato Sentimental los pueden encontrar si trabajan en una maquiladora y con el líder sindical local. No, no es cierto. Con, con librerías independientes, o sea, a nosotros lo que nos gusta es llevar el libro como muy de mano en mano. Y en Ciudad de México estamos, por ejemplo, en Casa Tomada, en El Desastre, eh, estamos en Querétaro, por ejemplo, en La Pessoa, que también es un espacio muy bonito. En Guadalajara estamos en Ortográfica, en Puerto Vallarta en Cita Previa, hacemos envíos nacionales, también mediante pedidos en nuestra cuenta de Instagram, que es Sindicato Sentimental. Y también hacemos venta por internet, pero sobre todo en nuestra experiencia, donde más se mueve el libro va a ser siempre pues en las ferias, ¿no? En los eventos, en las presentaciones. Al final es donde conectamos más con la gente, con el lector de forma más directa y, y tampoco no es que tengamos tirajes de cientos y miles de ejemplares, ¿no? Entonces, realmente ha sido como muy responsable la distribución en ese sentido, si quieres verlo como que a cuentagotas, pero a nosotros nos gusta eso, preferimos que esas gotas estén bien dosificadas de ejemplares a que tengamos ahí un montón de libros en bodegas, incluso hasta de las librerías independientes, ¿no? O sea, siempre estamos así como de, ya se te acabaron los 3 que te mandamos, ok, otros 3, otros 5. Creemos que es la forma más responsable de producir y de distribuir la literatura que estamos haciendo llegar, ¿no? Claro, y que también muchas veces se socializa, ¿no? O sea, que si estás en una lectura de poesía, pues no solo vas a comprar un libro, sino que vas a estar platicando probablemente contigo, pero también quizá con la autora, ¿no? O sea, vas a tener ahí, Y que es este, también esta idea como de que preferimos el contacto directo, ¿no? O sea, sí sí, tenemos nuestras redes y todo, pero tampoco no es que seamos así como unos freaks de, ay, queremos subir 10,000 reels a la semana, y, o sea, está muy chido, pero como que esa interacción siempre se nos ha dado a nosotros de forma muy cruzada, y me lo decía el otro día Paco, así como que es un poco como si fuera un speakeasy, ujú, sindicato sentimental de literatura mexicana o latinoamericana contemporánea y creo que sí, o sea, es muy acertado verlo así. de acuerdo. Sí, es el speakeasy de la literatura mexicana, y para que ya se saben el secreto, entonces no le digan a nadie. Este, bueno, mi libro, que es No es un Mustang, pues ya no, ya fue su tiraje. Espero en algún momento sacar una reedición, la versión del autor. Eh, Tengo un plaquetcito publicado por Sangre Ediciones el año pasado. Pueden escribirme a mí, me pueden encontrar como Nokulenov en mis redes sociales, en todas las redes sociales como Nokulenov.
especialmente por Instagram, y tengo un podcast que se llama No Cool Enough Podcast. Está disponible en todas las plataformas de podcasting más importantes: Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, y también está ahí en YouTube. Muy arcaico, nada más se escucha ahí el sonido. El último podcast que publiqué fue con Cindy Hatch, aviéntenselo, sobre su libro Los efectos del humo, que es una edición de Sindicato Sentimental. Y el próximo podcast que va a salir, bueno, hoy estamos grabando un martes, pero va a salir el jueves, entonces va a salir antes que este podcast, a lo mejor, no sé, unas carreritas, pero acabo de grabar un podcast como de más de una hora con Adrián, también reflexionando sobre la edición y sobre su trabajo editorial y su trabajo personal. Entonces, bueno, el plaquetcito se llama, es el perro perdido, precedido por Tiranosaurio Rey, con Sangre Ediciones. Pueden encontrarlo conmigo o pueden buscar Sangre Ediciones. Y también, si quieren leer algo, es ese merito, ahí es de bolsillo, totalmente y verdaderamente bolsillo. Y también tengo con Luis Rangel, pero con la revista Fósforo, en la edición de videojuegos del año pasado, un cuentito que se llama Game Boy Printer, y está disponible en ISU. Si ponen en ISU Fósforo videojuegos, les va a salir ahí en la página 26. También ahí vienen otros textos y es un trabajo de diseño hermosísimo. Yo encargué también, también está en físico, lo pueden encargar a través de la página de Fósforo, o si me buscan a mí, yo intento hacérselos llegar. Es un trabajo hermoso de color y de diseño. Y pues ahí me pueden encontrar, No Cool Enough, No Cool Enough Podcast. Y también espero, como más adelante, también echar a andar un proyecto editorial. Justamente por eso me estoy juntando aquí con la bandita, porque les quiero sacar sus secretos. No, no es cierto, pero espero muy pronto poder sacar un libro de Martín García López, sería el primero. Y estoy trabajando en ello, entonces también estoy aprendiendo. Y pues ya ese es como mi sponsor o mi anuncio. Muchas gracias Muy por el bien. espacio. Y bueno, ya por último tenemos una dinámica que Buena. es de maridaje, ¿no? Entonces, no sé si quisieran decirnos con qué maridarían estos dos libritos. Perro perdido, precedido por Tiranosaurio Rey. Y no sé si quieras maridar los efectos del humo, Adrián. ¿Con qué lo tomarían? ¿Con qué bebida lo acompañarían? Yo los efectos del humo lo acompañaría con un mezcal cupriata, porque tiene estas notas como muy terrosas y ahumadas también. Entonces realmente te haría sentir los efectos del humo. Bueno, tienen que leer el libro, pero no es por nada también la portada con ladrillos y toda esta parte, pero creo que quedaría perfecto. Ok, muy bien, muy bien. Am, hij, son dos cuentitos. El del tiranosaurio, probablemente con un vinito, pero no sé de vino. Este, y el perro perdido, pues trata de LSD, entonces con ahí algún alucinógeno. Con un Este, estrógeno fuerte, dices. Ajá, con algo ahí que pegue, porque en realidad los dos libros busqué hacerlos como que con una prosa poética, o sea, son cuentos, pero más con prosa poética, y el del perro perdido, pues es sobre un viaje de ácido. Entonces, pues pónganse lo más acercados a un psicodélico para acercarse a ese librito. Buena mezcla, ¿eh? Después de leer el libro, ya sales bien acá. Pues nada, quería agradecerles por estar aquí, por compartirnos sus secretos y pues nada, ahí estaremos platicando más adelante de procesos, ¿no? Y también compartiendo aprendizaje y conocimientos. Bueno,
pues esta fue nuestra quinta edición de Entre Comillas, el podcast de Coma Ediciones. No olviden seguirnos en Facebook, en Instagram como Coma Ediciones con doble M. Y también estamos en YouTube. También el podcast se hace en colaboración con EV Audio Producciones. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias a EV Producciones y a Coma. Sigan a Coma, está muy chido. Gracias. Saludos a mamá. Sigan a Coma y muchísimas gracias por la invitación y ahí seguimos colaborando. Claro que sí.